Hola, en este video quiero contarte la verdad sobre la ley de alquileres, es decir, tratar de desarrollar un poquito más este tema que muchas veces en los medios de comunicación sale breve y no se explica del todo de qué se trata la ley, cómo fue formada, quiénes la impulsan y demás. Vamos a abordar los distintos puntos que tiene esta ley de alquileres, llamada así justamente por los medios de comunicación y por algunas asociaciones que la presentan como una ley que viene a mejorar la vida de los inquilinos. Vamos a analizar si realmente esta ley modifica para bien la vida de los inquilinos, cuál es el impacto que puede tener y cuáles son las mejoras que se le podrían hacer si la analizamos objetivamente. La ley de alquileres como tal, esta última ley que se está discutiendo o que puede tener una discusión en el Senado, en realidad se trata de un conjunto de modificaciones al Código Civil y Comercial, código que entró en vigencia en el año 2015 y que por supuesto, entre otros temas, trata específicamente de los contratos de locación. Los contratos de locación son los contratos de alquileres, como se les llama vulgarmente, y a partir de esas modificaciones es que se propone un sistema más protectorio a los inquilinos, que en el código son llamados locatarios. Es decir, como tal, ley de alquileres es una palabra mediática o vulgar, pero jurídicamente hablando se trata de los contratos de locación que están regulados por el Código Civil, y lo que hace este proyecto de ley es modificar el Código Civil en varios de sus puntos relativos a los contratos de locación. Entonces, algo muy importante que tenemos que decir es que en realidad no es cierto de que hace mucho tiempo que no tenemos una ley de alquileres o que no se modifica nada relativo a los alquileres, sino que por el contrario, la última modificación muy importante es la del Código Civil y Comercial, y que fue hace relativamente poco. En el 2015 tuvimos una gran modificación que, entre otros temas, porque abarcó toda la legislación civil, también toma la cuestión de los alquileres dentro de la regulación de estos contratos. Siempre que me invitan a dar una charla o en alguna nota por algún medio de comunicación, trato de aclarar desde qué lugar estoy exponiendo, desde qué lugar digo o lo que pienso. Y en esto me parece importante aclarar, en mi caso, que soy abogado y que muchas veces defiendo a inquilinos, pero también otras veces me ha tocado defender propietarios. Es decir, como abogado uno puede estar defendiendo distintos intereses y ahí en el conflicto judicial es donde se conoce realmente cómo opera la mecánica de estas leyes. Las leyes, que es lo que se busca modificar en este caso, tienen sentido cuando se produce un conflicto. Mientras las partes estén de acuerdo, un inquilino o un propietario, qué dice la ley no es tan importante. Lo que va a ser importante es cuando opera un conflicto, cuando empieza una discusión y cuando finalmente un juez tiene que resolver este conflicto, y entonces la ley es la fuente de la cual va a poder solucionar esta problemática y lo va a hacer conforme lo que diga la determinada legislación que sea aplicable al caso. Por eso es importante aclarar que en mi caso me ha tocado defender muchísimos inquilinos, tengo actualmente en curso juicios en los que defiendo a inquilinos e incluso también me ha tocado defender a propietarios frente a inquilinos que no pagan el alquiler, he realizado desalojos y conozco bien la mecánica del cobro compulsivo, del cobro por la fuerza de un alquiler en el caso de un inquilino que no paga esta obligación y por lo tanto termina en juicio. Desde ese lugar del conocimiento de los intereses de ambas partes es donde uno puede analizar si realmente un proyecto de ley de alquileres favorece a una u otra de las partes o cuál va a ser el resultado cuando esto sea finalmente llevado a un conflicto judicial. Además, pertenezco a organizaciones que luchan por los derechos de sectores vulnerables y por eso me parece muy importante que cualquier ley que salga sea realmente adecuada para proteger esos derechos y que no nos induzca a engaño, que no pensemos que una ley está favoreciendo una parte cuando en realidad está favoreciendo a la otra. Por eso me interesa compartir este análisis que hago de la ley de alquileres sin pensar que esta es la única visión, pero con la seguridad de que va a contribuir para que entiendas mejor, si llegas hasta el final del video, cómo va a operar esta ley de ser aprobada y cuáles son los puntos clave que tiene y además aquellos que le falta. Es importante esto porque todavía este proyecto de ley puede tener modificaciones, los senadores pueden introducir importantes modificaciones y por supuesto a mi criterio mejorarla si siguen algunos de los consejos de la gente que está en la materia y que estuvo trabajando activamente promoviendo el dictado de una nueva ley. Lo primero que hay que decir cuando hablamos de una ley que busca sobre todo proteger a los inquilinos frente a las relaciones contractuales, es que esta ley tiene que ser siempre balanceada, equilibrada. No podemos perjudicar a una de las partes y favorecer en todo a la otra, porque de lo contrario estamos haciendo una ley injusta. Lo justo es una ley que, frente a una situación de vulnerabilidad,
equilibre un poco la balanza para proteger a esa persona vulnerable, pero no una ley que esté en contra de un sector. Y por eso, en mi opinión, hay que alejarse de aquellos que sostienen que todo el mercado inmobiliario es un problema o es el culpable de las penurias de los inquilinos, o que las inmobiliarias son malas o que los propietarios son malos. En esto hay que ser claros. Hay inmobiliarias que realizan conductas que no son adecuadas, que son abusivas y que violan la ley, y hay inmobiliarias que son buenos profesionales, que hacen lo que corresponde y que se ganan la vida de esa manera, y como todas las profesiones son necesarias y tenemos que tratar de que trabajen activamente. E igualmente en el caso de los dueños o constructoras. Hay constructoras que hacen un excelente trabajo, proporcionan buenas viviendas a quienes compran esas casas o bien a quienes las alquilan, y asimismo hay constructoras que tienen un comportamiento muy abusivo y que claramente hay que limitar esas posibilidades de abuso o bien restringirlas totalmente conforme lo que vaya sucediendo en los distintos problemas que tienen estas relaciones contractuales. Además, también me parece importante aclarar que actualmente soy inquilino, tengo alquileres tanto de tipo habitacionales, es decir, para vivienda, como de tipo comerciales, para poder ejercer mi trabajo como abogado, alquilo una oficina, y por eso sé bien la dinámica, porque toda mi vida he realizado muchos contratos en mi carácter de abogado, pero también en mi carácter de inquilino, y por eso, pese a que soy abogado, y que eso me pone en una situación ventajosa por el conocimiento que tengo del derecho, más dedicándome a esto, más allá de eso tuve muchas situaciones en las cuales encontré abusos de parte de propietarios o de parte de inmobiliarias, así que conozco bien que esto puede darse incluso con personas que están formadas o capacitadas para defenderse, con mayor razón aún con aquellas personas que no se dedican a cuestiones legales, que no son abogadas o bien que no tienen herramientas para defenderse por no conocer cuáles son esas herramientas y muchas veces por estar en una situación de inferioridad, sea económica o sea de información o de recursos o de cualquier naturaleza. En eso es donde la ley debe proteger al vulnerable y asegurar que la solución del conflicto sea justa. Tenemos que decir que hace cerca de 5 años que estamos discutiendo en Argentina la posibilidad de introducir reformas que favorezcan a los inquilinos. Esto no podría llevarse adelante si no fuera por la activa participación de las distintas asociaciones de inquilinos que promueven, según las distintas miradas, objetivos específicos para introducir en esa ley. Hoy vamos a ver cuáles son los puntos que tratan de impulsar las distintas asociaciones, y también es importante aclarar que hay muchas asociaciones, no hay una sola voz en relación a cómo debe defenderse al inquilino y quiénes son sus representantes. Podemos decir que en los últimos 5 años hubo muchos amagues en cuanto a que iba a aprobarse una ley de alquileres, como fue llamada por los medios, pero hasta ahora en todos los casos ha quedado prorrogado el tema. De hecho, en el primer proyecto legislativo que fue presentado, que se aprobó por unanimidad en senadores, no tuvo una real discusión en senadores porque fue aprobado muy rápido y luego directamente perdió estado parlamentario, es decir, los diputados nunca trataron ese proyecto. Luego tenemos el proyecto actual, del cual ya vamos a hacer algunas referencias de cómo llega a la Cámara de Senadores, actualmente ya aprobado por diputados, y es el que está en discusión y el que nos interesa porque ha tomado, sobre todo como puntos fundamentales del entramado de este proyecto, algunas de las cuestiones que consideramos que pueden mejorar muchísimo la vida a los inquilinos y también a los dueños, porque mayor claridad en la regulación implica menos conflicto, y este menor conflicto favorece sin dudas a ambas partes y no solamente a los inquilinos, sino a las dos partes o también a los corredores inmobiliarios cuando intervienen en este tipo de operación. El proyecto actual, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, es un proyecto que toma como base varios dictámenes de varios proyectos legislativos similares o bien que tocaban la problemática de los alquileres y de los contratos de locación. Trata de fusionarlos y crear un proyecto único sobre el cual se trabaja y que termina siendo aprobado por la Cámara. Si llegaste hasta acá es porque evidentemente te interesa el tema, por eso te agradezco y te pido que te suscribas al canal, que lo difundas, que lo compartas, que le des me gusta. Son bien recibidos todos los comentarios para poder debatir estas cuestiones y por supuesto que me incentivan a seguir subiendo publicaciones, sobre todo de derecho civil y de derecho del consumidor en particular. Te agradezco y seguimos en contacto.